Bienvenidos a la segunda temporada de Corazones Valientes, un podcast en el que empresarios y creativos de éxito nos cuentan sus historias de superación. Hoy tengo conmigo una persona que sus cuadernos están en el corazón de toda España. Una persona que hace 30 años repentinamente tuvo que tomar el relevo a la empresa de su padre. Y no solo la mantuvo, sino que la convirtió en una empresa que evoluciona con el mercado. Os presento a Enrique Rubio, actual presidente de Cuadernos Rubio. Hola, Enrique. Hola, Cris, nada, encantado. Es un placer estar con vosotros Igualmente. aquí, en un sitio tan maravilloso y sobre todo con vosotros que habéis hecho tanto por Rubio. Gracias, gracias. Bueno, y tú para nosotros con este proyecto que hicimos juntos, bueno, los dos proyectos que hicimos juntos, que la verdad que fueron una maravilla. Yo lo que sobre todo con lo que me quedo es con tu historia, ¿no? Tu persona, y por eso estás aquí hoy conmigo y bueno, tengo muchas ganas de tener esta charla contigo y que la gente escuche tu historia, ¿no? Pues claro, aquí estamos y nada, os voy a contar todo, además desde el Bueno, corazón. Yo creo que desde la emoción, desde el corazón es cuando realmente salen los buenos proyectos. totalmente, totalmente. Eso estoy convencidísimo de ello porque somos dos empresarios muy apasionados y creo que es lo que nos mueve, ¿no? Sí, sí. A veces nos puede generar malas pasadas porque Sí. nos ilusionamos tanto con un proyecto que a veces no medimos, pero yo creo que al final los resultados, cuando trabajas con el corazón, con la emoción y porque crees en el proyecto, se ven, se ven. Hoy tienes el título de presidente, que para mí es como, me da mucho respeto, ¿sabes? Que voy a entrevistar al presidente de Rubio, pero bueno, cuéntanos un poco primero quién eres tú y cuál es tu historia, ¿no? Sí, yo soy Enrique Rubio Polo, en este momento tengo 66 años. Me licencié en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia y estuve trabajando con mi padre en la empresa de los cuadernos Rubio. Estuvimos haciendo cuadernos, pero claro, cuando empezamos esto, todos no os podéis imaginar en qué condiciones estábamos trabajando. Era hace 40, 50 años donde no tiene nada que ver Claro. con lo de ahora, ¿no? Entonces, mi padre fue el creador, Ramón Rubio Silvestre, de los cuadernos, y en el año 94 tuvo una enfermedad grave y por necesidad pues me tuve que hacer cargo de la empresa. Y bueno, en este momento han pasado 30 años, sigo como presidente, pero claro, ahora aparte de estar en la editorial pues hago otras cosas. Y tú, cuando en ese momento, porque tú ya me contaste que estabas estudiando entre otros medicina, bueno, estabas también pintando y de repente de un día para otro tuviste que tomar ese relevo, ¿no? ¿Y cómo te sentiste tú en ese momento? Bueno, mi padre tuvo casi 4 años prácticamente vegetando, tuvo un derrame cerebral, lo teníamos en casa con enfermeras, entonces era un momento en que tampoco pensabas en nada, ¿no? En aquella época los empresarios eran muy totalitarios, en el sentido de la época, no hablando despectivamente, sino era algo normal, o sea, lo autoritario, lo hacían todo. Entonces, como yo era una persona inquieta, pues me dedicaba a la pintura, hacía mis tablas de Windsor y estudiaba, hacía más cosas, ¿no? Entonces estaba, pues digamos, en la empresa casi como oyente, pues eso. Entonces, claro, en el momento él se puso malo, él me eligió a mí entre 3 hermanos y, bueno, aquello me generó una obligación Claro. que además, llevado a mi forma de ser, de intentar siempre ser muy perfeccionista, pues en aquel momento teníamos 60 referencias, ahora tenemos más de 500. Bueno, entonces lo cambiaste completamente, ¿no? De lo que era en ese momento, porque yo creo que había leído una historia y tengo aquí algunos de los cuadernos. Había leído una historia que lo primero que tú hiciste, bueno, tengo uno de los más antiguos, que es uno de Sí, colección, ¿no? Y tengo uno que es de sí, los sí. que a mí me llamó la atención antes de conocerte, Rubio, cuando hiciste un cambio de imagen, pero algo leí que tú una de las primeras cosas que hiciste era cambiar el diseño, ¿no? Porque tu padre lo había cambiado, pero no lo Sí, veías funcionar. es muy curioso porque, bueno, como yo vengo del mundo del arte, de la creatividad, la pintura que yo hacía era una pintura creativa, pintura abstracta, con materia, y era totalmente creativa, ¿no? Entonces mi padre lo que hizo, pensando que estas portadas, pues
Y tenía mucha razón, aunque esto es una reproducción, pero para un niño pues no era la imagen más adecuada, ¿no? Entonces, no os tengo aquí, pero lo que hizo fue hacer unos cuadernillos iguales del mismo tamaño, con el mismo contenido, pero de color. ¿Qué pasa? Que él no se dio cuenta de un término que es la marca, la identidad de marca, ¿no? Claro, O sea, nosotros tenemos en la retina, dejamos grabados una serie de cosas que si nos identificamos algo pues por un color, por un olor, Sí, por una imagen, ¿no? Entonces, perdimos la identidad de marca. Entonces yo vi que las ventas empezaron a decrecer, que las demás editoriales hacían cuadernos como los nuestros, pero claro, esta imagen y esta ya nos dicen algo, o sea, realmente son dos imágenes que han evolucionado, ¿no? Que ha evolucionado. Entonces, esta imagen pues representa, identifica cuando este cuaderno está en una librería o en esto, pues realmente simplemente nos lleva a esa nostalgia, a ese cuaderno que esta misma persona, comprador, que es padre, lo utilizó en esos días y se acordaba, ¿no? Y le funcionó. Y para mí es muy importante modernizarlo, pero siempre recuperando la esencia. Qué bonito, me encanta. Además es que me llama mucho, pero te lo digo porque yo antes de conocerte, yo como soy de fuera no conocía No la conocía esencia. los cuadernos. No, es lo primero que te comentamos, ¿no? No, si hubieses estado aquí siendo un chico, Sí. lo primero que me dirías es que te he fastidiado las vacaciones. Sí, Es a muy ver, yo curioso. pensaba siempre eso, pero lo que me ha llamado la atención Es muy que... curioso porque los chicos normalmente me dicen, me has fastidiado las vacaciones. Sí. Y las chicas normalmente dicen, me lo he pasado muy bien dibujando Sí. y todo, ¿no? Entonces, hay Sí. un tema evolutivo que había que estudiar porque la mujer evolutivamente a lo mejor, no sé, le ha gustado más hacer ese tipo de trabajo Sí. que al hombre, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende es porque yo en mi país hacía ejercicios similares y me fastidiaba mucho, pero sin embargo cuando hablaba la marca con alguien de, oye, estamos trabajando con Cuadernos Rubio, hemos hecho la tienda, a mí todo el mundo me hablaba de la nostalgia, que me encanta Rubio, me trae buenos recuerdos y eso me sorprendió mucho. Bueno, pero eso yo creo que es algo del recuerdo. Yo también hice la mili, porque era obligatorio, me lo pasé mal y ahora lo veo y me río. Entonces, ese Claro. tipo de cosas con el tiempo las ves de un momento más romántico, más evocador y se Sí. cambia, ¿no? No Sí, es una totalmente. imagen negativa. Quería volver un poco a ese momento, ¿vale? De hace, yo le pongo 30 años porque son más o menos 30 años por lo que yo leí. Y cuando ahora piensas en este chico que en ese momento tuvo que tomar ese relevo, piensas en él con más madurez, ¿qué le dirías? A ver, yo además me acuerdo, o sea, realmente en este momento Te lo me está acuerdo diciendo. estar en el despacho de mi padre pensando cuánto valía el kilo de harina, porque en aquel momento ya estábamos un poco más adelante, estábamos con pesetas y había que traducir, tiramos 2 millones de cuadernos que estaban en pesetas. Y claro, tuve que primero hacer unos cuadernillos, que entonces lo hacíamos todos nosotros, en los cuales explicábamos al niño o a la persona mayor qué significaba el euro, porque todo lo habían hecho con pesetas. Claro. También en aquella época no trabajábamos los decimales, entonces Sí. era muy importante empezar un poco antes a enseñar cómo operar con los decimales y relacionar las cosas cotidianas, como decir un café, un kilo de sardinas, no sé, Sí. los ejercicios de problemas, pues cambiar de unidad. Entonces me acuerdo que mi primera obsesión, claro, era que había una necesidad de prepararse para el euro, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué le diría? Yo no me he arrepentido de nada, o sea, Sí. creo que lo hice, que podía mejorar en muchas cosas. Sí, pero hay una cosa que recuerdo que la hice, hice las cosas despacito, pero con buena letra, ¿no? Sí. Que yo creo que al final es lo Con importante. pensamiento. Entonces Sí. iba cogiendo una cosa, primero cambiamos el significado de las frases, porque Sí. las frases tenían estaban hechas en un contexto
con una cultura diferente a la nueva. Entonces intenté, sobre todo, me di cuenta que el niño, aparte de aprender caligrafía, tenía que aprender unos valores, tenía que aprender. Entonces intentamos inculcar a través de los cuadernos, dar otro tipo de educación al niño, como ejes transversales de la educación, pues enseñarle que tiene que ser humano, que tiene que respetar al profesor, que tiene que respetar a sus compañeros, que existen muchísimas razas, que se evite el bullying. Entonces intentamos, ¿no? Y yo creo que aquello fue muy bien interpretado por los profesores de aquella época y nos ayudó mucho, ¿no? Entonces es una de las cosas que siempre Rubio pues, ha tenido un buen concepto, porque siempre hemos trabajado independientemente de la época cultural o del régimen político, siempre los valores. Y los valores han ido cambiando. Sí, me imagino. Sí, han ido cambiando, por eso tuvieron que cambiarse las frases, ¿no? Sí, sí, no, es lo que yo dije en la introducción. Yo creo que yo no te sigo todo ese recorrido, pero una de tus muchas grandes capacidades, diría yo, es que has sabido evolucionar todo el tiempo, que nunca te has conformado con ya está, ya funciona y por eso sigues ahí, sigues creciendo con esta empresa, ¿no? Sí, es algo que está en mí, ¿no? Es algo que me obliga a, no sé, debe ser algo que se me quedó grabado en la infancia, una insatisfacción, intentar hacerlo todo muy bien, ¿no? Intentar adelantarme al tiempo y esa insatisfacción, pues luego en los resultados, pues hemos tenido buenos resultados. La empresa ha evolucionado siempre. Siempre hemos intentado, tanto desde un punto de vista educacional como a la hora de creativo, pues estar por delante, ¿no? Siempre, entre otras cosas, no sé, yo creo que el haber estado pintando y el haber ido a concursos de pintura, eso, pues es una de las razones pues, que he conectado mucho con vuestro trabajo, ¿no? Porque también hay como un paralelismo entre las dos empresas, totalmente, aunque sean diferentes, pero siempre hay una satisfacción de buscar algo diferente, de diferenciarnos, sobre todo diferenciarnos, ¿no? Porque, y yo creo que cada vez es más difícil, porque ahora estamos en un mundo tan global, la inteligencia artificial todo nos hace todo tan fácil, que ahora yo creo que mi hijo, Luis, lo va a tener más complicado. Sí, de él justo te quería hablar, porque estás en un momento que poco a poco él está tomando el relevo. ¿Cómo te sientes bueno, porque es muy bonito, ¿no? Desde tú, sí que fue un poco forzado en tu caso, pero tomaste el relevo de tu padre, siempre has honrado a tu padre, ¿sabes? Todo lo que yo siempre te he escuchado decir, te he escuchado en entrevistas, siempre lo has honrado, ¿no? Y ahora viene tu hijo, ¿no? Qué bonito, pero ¿cómo te sientes tú en ese...? Pues ahí he aprendido algo, he aprendido. Yo recuerdo que mi padre no me dejó, no me dejó, de hecho, una anécdota con el fax, que yo le digo, papá, habrá que poner un fax, porque entonces los pedidos se hacían con el cartero. El cartero repartía y tardaba 2 o 3 días. Entonces, el fax era una cosa que revolucionó porque tenías el pedido justo al instante, ¿no? Entonces, y luego me reconoció, ¿no? Pero lo que le he dejado es equivocarse. Entonces, muchas veces tomaba él una decisión y yo me mordía la lengua. Luis está tomando la decisión, no es la adecuada. Pero me he callado, porque al fin y al cabo yo he aprendido de mis equivocaciones, de mis errores. Claro. Los que al final somos un poco más lanzados entonces nos equivocamos más, pero es que normalmente logramos un poquito mejor nuestros objetivos, pero entonces si recuerdo aquello que mi padre no me dejó, pero no me dejó porque no era sino porque en la época es lo que pasaba, o sea, no le puedo echar nada en cara porque eran cosas de la época, o sea, no lo digo de una manera despectiva ni nada, era. Entonces, pues me he dado cuenta, ya iba, no sé, ya 3, 4 años, y bueno, veo que, claro, si yo comparo cuando tenía 30 años y todo, veo que va mucho mejor porque ha tenido experiencia trabajando en otras empresas, ha estado mejor preparado que yo venía un poco de la pintura. Pero, sin embargo, se está adaptando, y bueno, le quedan algunas cositas,
Pero en general, para mí es una satisfacción Claro. de que él que esté implicado, que le guste y Claro. que sienta. Sí, yo Somos creo, diferentes, es claro, verdad, somos sí, diferentes, no somos... claro, y tendrá una visión diferente a la tuya, pero al final si esa visión funciona y consigue seguir con ese legado, ¿no? Que creo que es Mm. para ti muy importante porque tú ya lo hiciste y pues, ¿por qué no? Claro, además tiene una visión tecnológica, Claro, que en la cual para mí no me he querido meter, ¿no? O sea, ahora todos los procesos son automáticos, o sea, eso lo ha llevado y lo sí, llevaría 1000 veces mejor que yo, sí, porque los tenemos una edad, pues nos adaptamos, pero no hemos nacido mm, con la edad virtual, con esta claro, época. sí. Eso justamente te lo quería preguntar también porque tu empresa y bueno, tú como persona y tú tienes una empresa lo que se llama humana, ¿vale? El centro de tu empresa son las personas, tanto en el producto que tú vendes como lo que yo siempre he visto cuando he entrado a trabajar con vosotros, ¿no? Donde las personas son muy importantes, son el centro de la atención. Pero ahora nos estamos enfrentando a un mundo donde las personas estamos empezando a pensar o nos están diciendo que las personas casi vamos a desaparecer porque viene una tecnología que nos va a hacer el trabajo para nosotros, que nos va a sustituir, ¿no? ¿Cómo lo No ves sé, tú eso? yo precisamente ayer, curiosidad, estoy estudiando, tenía una clase de antropología, de filosofía, y precisamente estaba hablando de esto, ¿no? De la deshumanización, Sí, que correcto. vamos a una deshumanización. Sí. ¿Cómo lo vivo? Pues con un poco de pena, pero hay que adaptarse, o sea, Mm, que el mundo cambia, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas que seguimos creyendo, ¿no? Que no hacemos este tipo de cosas por marketing, ¿no? Porque hay empresas que dicen, yo dono tanto dinero si me compras tal cosa, ¿no? O sea, yo siempre he prohibido hacer marketing sí. de nuestro trabajo social o de nuestra parte social, ¿no? Las empresas que creemos y que eso, pues realmente apostar un poquito por el ejemplo. Mm, Pero es muy difícil. Todo vemos ahora una deshumanización en la clase política, una deshumanización en las grandes totalmente. empresas. Entonces, solo a partir de las pequeñas empresas, de las pymes, de los autónomos, somos los únicos que realmente podemos aguantar un poco la humanización y poder continuar. Claro, y estamos convirtiendo, bueno, ya estamos en un mundo muy capitalista, que yo no estoy en contra del capitalismo, pero estamos llegando al otro extremo, ¿no? Que los números ya es lo más importante, es lo único que importa, ¿no? Entonces, ya con esa tecnología, pues le da aún más para eso, ¿no? Entonces ves que la última década se montan startups puramente con el objetivo de captar financiación, crecer, pero luego están en pérdidas y lo único es crecer económicamente, ¿no? Entonces es un Sí, es choque, algo que veíamos en los bancos, ¿no? O sea, sí, que al final en totalmente, los bancos totalmente. Sí. se ha perdido, se ha centralizado. Antes íbamos a un banco, hablábamos con el director, nos Mm, sentábamos en la mesa, teníamos una comunicación, ahora los bancos se han limpiado de mano de obra, ahora solamente se valoran la cantidad de cosas que te pueden colocar, ya no te dan una ayuda totalmente. financiera, sino que además te venden una televisión, Sí, te sí. venden un seguro, te venden lo que sea, se han mercantilizado, ¿no? Se han deshumanizado mucho. Y eso lo estábamos viendo en las grandes empresas. Pero el peligro está en que se entienda, ¿no? Mm, Que mm, valores como la palabra, que antiguamente, no sé, yo recuerdo a mi padre que me dijo, si algún hijo falta su palabra, ese ya no es hijo mío. Eran mm. barbaridades que se decían, pero en realidad la esencia era la ética de la Sí, la palabra. No sé, ética, sí, nosotros, sí. yo recuerdo momentos en los cuales vendíamos una cosa solamente con Mm, darnos la mano. Y ahora vemos a gente pública, ya no digo qué, que dice una palabra y al poco tiempo dice otra y la justifica como que el fin justifica los medios. Es un tema claro. muy peligroso. Y yo creo que le diré a mi hijo que, como trabajamos en la educación, que por lo menos a los niños intentemos enseñarles valores. Claro, Valores. sí. Claro, yo lo que estoy notando, por ejemplo, a nivel personal, lo que
lo que es más que espacio. Es verdad que nosotros cada vez nos llegan proyectos de una categoría más grande, pero que ya no es, cada vez menos es, vamos a tener una charla, vamos a conocernos, vamos a conectar, vamos a ver si funcionamos juntos, sino lo primero es, y entiendo que es importante, pero lo primero es, vas a llenar una serie de documentación, vas a enviar una serie de documentación que ya no son 5 hojas, sino pueden ser 50, 60 páginas, y si después de esto nos parece que encajas, pues ya encajarás, por más que están enamorados de nuestro trabajo. Entonces yo entiendo que tiene que haber un control porque son empresas que también toman un riesgo, pero veo que lo llevo haciendo años, pero cada vez está en un extremo más alto. Entonces yo ya estoy hablando con plataformas y me tengo que adaptar y lo estoy haciendo, pero es verdad que digo, ¿a dónde estamos yendo? Sí, al final tendrías que aprovecharte de la IA para hacer ese tipo de Sí, trabajo, es más importante, sí, sí, porque con la IA, si no se pueden, se van a poder hacer, sí, pero yo creo que ya se pueden hacer. Y bueno, pues intentar darle más importancia al tema de hablar con esto, pero es verdad, cuando hablas con una empresa muy grande, sí. no estás hablando con el jefe, con el No, dueño y todo. sí, pero tampoco siempre tiene que ser el dueño, ¿no? Pero tiene que ser alguien que de verdad busca esa esencia, ¿no? Apasionada, porque en las empresas hay mucha gente que es muy apasionada, pero veo que en nuestro trabajo creo que es aún más importante, ¿no? Porque somos creativos, pues somos sensibles a eso, ¿no? Que nos den importancia, que igual es el ego hablando, como siempre decimos, No, pero además que la emoción se queda. O sea, hay claro, una cosa que se queda dentro de la memoria, ¿no? sí, Entonces, cuando realmente transmites esa emoción a la persona, al cliente, sí, de lo que queréis hacer, él se contagia de esa emoción, ¿no? Y efectivamente, entonces sí, todos tenemos más ilusión y al final la emoción genera mm, pues el hacer las cosas pues siempre mucho mejor mm, y esa emotividad siempre se transforma en positivo, ¿no? Entonces, sí, totalmente. No, yo efectivamente, porque además después de mi sabático en Bali, yo me di cuenta que nosotros estamos cada vez siendo más profesionalizados, entre comillas, y nos olvidamos de lo que era la humanidad cada vez más. Cada vez más era como cuando trabajamos contigo, hacíamos un taller, igual hacíamos otro, hablábamos. Esto se convirtió en una lista de preguntas y así poco a poco se fue evolucionando. Una claro, lista de yo te envío un Word con las preguntas y una de las cosas que yo hice cuando volví es hacer un manifiesto y lo primero que puse ahí era humano, lo segundo colaboración y después de esto viene la evolución, ¿no? Entonces era como, quiero volver a esos orígenes y estoy trabajando para volver a esos orígenes y además estoy cogiendo esto como la base para seleccionar un proyecto, pero también a su vez estoy un poco asustado porque digo, claro, los proyectos que me llegan de momento todos me piden como la otra parte, ¿no? ¿Sabes? sí, además, ahora mismo me ha venido a la mente porque nosotros teníamos un problema, hicimos un estudio de marca y la gente nos relacionaba como algo antiguo, como algo antiguo. Sí, La mente un poco traicionaba como que éramos un producto del pasado, ¿no? Entonces, sí, recuerdo que me preguntasteis, ¿qué quieres que se vea de Rubio? Y yo, quiero que veáis el futuro de Rubio. es Y la verdad. verdad lo representasteis muy bien, lo Sí, representasteis en imágenes, bueno, tanto en la tienda como en la sede, que yo creo que ha sido mis dos obras y a las últimas, porque ya, no, porque con la última ya prácticamente con la subida de materias primas y todo, claro, aún sí, no le es hemos un podido tema. terminar, Claro, pero de la que estoy orgullosísimo. orgulloso. Y me acuerdo cuando la primera vez cogí el coche y entré y vi la Rubio desde arriba, se me puso la piel de gallina. Me encanta. Se me puso la piel de gallina a verlo. Y cada vez que paso, vengo de la facultad y paso por ahí y veo las letras Rubio con un foco que hay por detrás que se ve el volumen por la noche, es que es algo Sí, que lo siento, ¿no? Entonces, sí, por eso estamos hablando de que la parte humana
Eso, pero claro. Sí, bueno, eso solo se consigue gracias a tu confianza, porque yo siempre lo digo, se puede hacer un proyecto genial, pero no se puede hacer si no hay un cliente detrás que crea en ti, ¿sabes? Y apuesta por ti, porque al final son apuestas, ¿sabes? Bueno, pero lo pusiste muy fácil, la verdad que fue algo fácil y yo creo que estáis en un mundo como el que estáis, pues vais a tener clientes de todos Sí, tipos. no, claro, sí, Encontraréis clientes un poco parecidos a ellos sí, y veces más mercantilistas, sí, a lo mejor porque no tenéis más remedio, es sí, algo que... totalmente, sí, 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 totalmente, y sí, ahí tendréis que un poco, si dentro de lo que cabe, pues un poco darle más prioridad a lo que más os gusta, ¿no? Pero a sí, veces totalmente. nunca se puede No, no, hacer no. todo. Esa es la realidad de un empresario que a veces pues tienes que coger, pues aceptar y, pero también disfrutarlo porque yo también eso lo he aprendido porque cuando empiezas como creativo luchas mucho contra cuando algo no encaja con el proyecto, el cliente lo rechaza y lo quiere cambiar porque a veces hay clientes, claro, en nuestra fase en nuestra trayectoria ya no pasa tanto, ¿no? Pero cuando empiezas pues quiere meter mano. Pues eso ya me lo imagino. Yo como además he sido creativo, Claro, te empieza a entonces luchar, ¿no? Pero, recuerdo que alguien quería meter mano en mis cuadros y era como una puñalada, ¿sabes? claro, no, no, Es tu obra lo quieres matar. y es una puñalada, Sí, sí, como un harakiri, ¿no? sí, Eso sí. os comprendo, la verdad, empatizo completamente Pero con vosotros. eso yo sí que he aprendido a como aceptarlo y como decir, a ver, vamos a hacer un buen trabajo para este cliente, es la situación que no nos pasa mucho, Un pero poquito de mano izquierda, ¿no? Como se sí, dice. sí, Y decir, bueno, ser un poco permisivo desde el agradecimiento siempre, y, ¿sabes? bueno, hacer alguna concesión, Sí, totalmente, sí, 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 aunque sí, nos guste. sí, totalmente. Quiero volver un momento a tu infancia, porque hay un fragmento que leí en tu LinkedIn, en tu perfil, que me encantó y te quería hablar de él. Lo voy a leer lo mejor que pueda. En agosto siempre vuelven esos recuerdos de infancia, que marcaron no solo mi vida, sino también la historia de Cuadernos Rubio. Cuando era niño, acompañaba a mi padre en sus viajes por toda la costa, viajando en nuestro Renault Tordín, por carreteras a menudo sin asfaltar, durmiendo en una colchoneta azul, en el coche mientras él visitaba colegios y presentaba las primeras cartillas Rubio. ¿Qué aprendiste tú de esa persistencia que tuvo tu padre mientras que estuviste esperando desesperadamente en Mi el padre era coche? cabezón, cabezoneamos diferentes, pero era muy cabezón. Y mi padre lo tuvo muy, muy difícil, ¿no? Son esas cosas que se recuerdan, esas imágenes que se recuerdan, porque claro, tú tienes muchas vivencias y tú si te acordases de todo, te volverías loco, ¿no? Una de las Sí, cosas que aprendemos en sí, psicología es que el cerebro es selectivo sí, y tú te acuerdas de cosas que algunas tienen sentido y otras no, ¿no? Entonces, el color hasta incluso de la colchoneta que me pusían para que en los momentos de viaje yo pudiera acostarme y eso pues me acuerdo, ¿no? De sí, ese color hasta casi lo huelo. el olor, ¿no? Sí, Eh, pues aquello es pues la cabezonería de mi padre, el emprendimiento, fue un visionario sí, totalmente. y pienso que muchas veces cuando tienes una idea tienes que defenderla. Mm, Y él la defendió a pesar de los fracasos que tenía en su visita con los colegios religiosos, que no era un producto demasiado mm, avanzado y se lo despreciaban. Hasta algún cliente le dijo, eso no se va a vender nunca, ¿no? Y casualmente, luego al cabo de los años, ese cliente le hizo un pedido a mi padre y bueno, increíble. no me acuerdo, pero sí, o sea, cuando crees en una idea hay que ir hasta el final porque Sí, creer en ti, ¿no? Creer en ti. tienes que creer en ti. Sí, pues muy bonito. También escuché, bueno, leí una historia de que tuvisteis un comercial, bueno, que él tuvo un comercial y Sí, que luego eso eso fue fue muy como... curioso, ¿no? Cómo cambiar algo negativo en algo Sí, positivo, ¿no? Un comercial que contrató mi padre y sí, que buscó otra vía de desarrollo, de venta del cuaderno en vez de colegios por librerías, empezaron a haber pedidos y cuando él había cobrado una deuda de aquella época de 100.000 o 200.000 pesetas, que era muy claro, desapareció, ¿no? Entonces, claro, con el tiempo, como en el cuaderno ponía la dirección, lo pone aquí detrás, entonces empezaron a haber pedidos y con el tiempo mi padre ya contó que lo iba a buscar
para darle las gracias, no para exigirle la deuda y no lo encontró. Qué bueno, qué bueno. Esto me encantó porque lo leí y dije, qué bueno, porque claro, se cambia la perspectiva de la negatividad a la positividad, ¿no? De, mira, me ha aportado esto. De hecho, creo que tú dijiste en alguna entrevista que lo estaba buscando porque le quería dar dinero o algo así. Sí, o si no le quería dar dinero, le quería premiar o lo quería, no sé, para algo positivo, ¿no? Pero esto lo puedes trasladar a cualquier cosa de la vida, o sea, Sí, todos siempre tenemos cosas negativas sí, y yo creo que, y más ahora, ¿no? Con la deshumanización, entonces tenemos un poco que pensar en positivo. claro, claro, totalmente, totalmente. Yo estoy en eso y desde que empecé a hacer esto he cambiado muchísimo, me siento mucho mejor y siempre cada vez entiendo más que vemos las cosas de una forma, pero luego en su mayoría no son así. Es que dicen que cuando tienes una experiencia negativa, se recuerda muchísimo más tiempo que cuando tienes una experiencia Sí, positiva. Y eso yo creo que tiene un desgraciadamente carácter sí. evolutivo, ¿no? De Sí, los ancestros, de sí, supervivencia y todas esas cosas. Pero claro, ahora no vivimos en las cuevas, ni vivimos sí, cazando. Entonces esos miedos que teníamos cuando vivíamos en las cuevas para sobrevivir y esa sí. cortisol que generamos cuando, de huida y todo eso ahora se ha transformado en estrés, ¿no? Mm, Entonces muchas veces nuestro cerebro, nuestra parte emocional nos hace daño, nos traiciona y tenemos que esforzarnos mm, en focalizar todo el pensamiento positivo, porque siempre hay mm, en la vida de todos, siempre tenemos cosas agradables, también. pero el cerebro muchas veces nos lleva a pensar a esos miedos, esas cosas, y yo creo que en todo aspecto de vida nos ayuda a ser Mm. más feliz. ¿Tú crees que, porque siempre has apostado por el diseño, también por esa visión artística, ¿no? ¿Crees que el diseño tiene un impacto positivo en las personas? La parte creativa, yo creo que hasta Einstein era un creativo, o Mm, sea, en la evolución, en toda la historia de la evolución del desarrollo humano, la cultura, las nuevas pinturas, Picasso, Miró, todo lo que se ha aportado desde las primeras pinturas que veíamos en las cavernas. Ahora la creatividad ha sido completamente fundamental mm, para todos los aspectos de la vida. O sea, no sí, estamos hablando para el tema empresarial, por ejemplo. O sea, mm, y la creatividad siempre la hemos deducido por el arte, por todo esto, y la creatividad se puede emplear en todos los aspectos de la vida. sí. Sí, muchas veces escucho que hay creativos y hay gente que no es creativa, pero yo considero que es una equivocación. De hecho, yo me considero un No. creativo, aunque yo estoy más a cargo de la gestión de la empresa, considero que soy un creativo. Hay personas que son más Sí, creativas y otras menos lógicamente, sí. creativas. La Sí, parte creativa siempre está dentro del poder decisivo del ser humano, que al fin y al cabo nos diferencia de los animales porque podemos decidir lo que claro, somos. claro. Entonces, lo que pasa es que cada vez decidimos lo que nos es más cómodo. Mm, sí, Y eso que dicen en mucha gente, la zona de confort, que tienen mucha razón, ¿no? Que nos hacemos cómodos y porque intentamos, no, porque ser humano es cómodo, sí, sí, es cómodo. sí, Entonces sí. salir de esa zona y hacer Nos cosas cuesta a nuevas, veces. esa creatividad de probar aficiones nuevas, de probar Mm, cosas, eso al final es muy bonito, pero nos hace salir de nuestra comodidad. claro, claro. Y eso es creatividad, o sea, intentar Sí, hacer cosas totalmente. nuevas, intentar cómo termino un negocio, intentar ser un poco diferentes a la tendencia Mm, que normalmente llevan los negocios. sí. Además, yo que he hecho muchas cosas porque yo era una persona muy miedosa, muy vergonzosa, he hecho muchísimas cosas. Vergonzoso. Sí, Yo, a mucho. mí me llamaban tímido en el colegio. Sí, también, Me sí. llamaban tímido, yo me ponía rojo Sí, cada vez. pero yo igual, Yo he sí. sido Sí, barbaridades de tímido. sí, pero es luego cuando te pasa Entonces has algo. luchado para Sí, vencer. sí, sabrás lo que es, que entonces luchas y no es una lucha, te atreves a hacer cosas que tengas miedo y entonces superas y, ¿sabes? Y entonces sigues superando. Y lo sigo haciendo porque yo, por ejemplo, yo vi a la gente por Instagram, mira, tirándose al mar, nadando con delfines, con mantas, tirándose en una roca y yo decía, yo quiero hacer cosas así, pero no me atrevo y las voy a hacer.
Y además cuando estuve en Bali hice muchas cosas de estas, como en pleno mar tirarme con los delfines, que eran cosas que yo, primero te lo piensas, ¿no? Porque tienes la vocecita ahí que dice, no lo hagas porque ahí pueden haber otros animales, es muy profundo, la marea. Y luego tienes la otra que dice que es tu parte que yo considero la voz interior, ¿no? Que te dice, hazlo, ¿sabes? Y cuando lo haces no quieres salir de ahí. Y lo que sientes es que te sientes conectado contigo mismo, ¿sabes? Y para uno puede ser, para mí puede ser esto, pero para otro puede ser, mira, tomar un matcha, por ejemplo, atreverse a tomar un matcha, ¿sabes? Sí, 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 al final las novedades, todo esto, realmente, yo estudio psicología, en los adolescentes hacen más cosas y a veces hacen cosas que peligran su vida porque la parte, digamos, racional la tienen menos desarrollada Sí. que la parte emocional. Sí. Y digamos que son como más echados para adelante para hacer cosas que si lo llevan en mal camino pues pueden tener un accidente o todo, pero no. Entonces yo creo que hay que ser adolescente toda la vida. Sí, eso intentamos. Con un poquito con más de cabeza, ¿no? Sí, No arriesgar cabeza, la vida, sí, pero es verdad, vencer los miedos es algo que te realiza y que te supera día a día, porque los miedos es algo que incomprensiblemente están ahí y muchas veces, la mayoría de veces son miedos que no tienen ningún sentido, que es un instinto que tenemos que viene de pasado, que no lo podemos entender. Y la única manera es de probar y tirarte a la piscina. Totalmente. De golpe. Y a veces aparece, a veces desaparece, es muy curioso. Desaparece a veces cuando ya intentas, ¿no? Cuando hay una habituación y tu cerebro dice, ya no pasa nada. Entonces, normalmente pasa, ¿no? Claro. De hecho, tú y yo teníamos un miedo en común y siempre me acuerdo de ti, los aviones. Sí. Porque me dijiste, no, a mí se me pasó cuando yo tuve un viaje a Australia. Sí. Pasé tantas horas en un día que a partir de ese día subí un avión y no tuve miedo. Entonces entiendo que es la habituación, ¿no? Que mi cerebro dijo, no pasa nada. Sí, totalmente. Pero yo, por ejemplo, porque también lo he superado, pero hay momentos donde yo no estoy tan conectado conmigo, que estoy más estresado y que noto que a veces me subo y que me vuelve. Pero lo que pasa es que lo controlo, porque ya tengo, pues medito. Sí, pero eso es el estrés. Sí. Cuando tienes estrés, tu cerebro cierra mucho el foco de atención y no te deja pensar. Total. Eso es porque estás estresado. Sí, y entonces ahí entonces hay que hacer meditación. Sí, no, por eso ahora hago menos, tengo otras técnicas, pero la verdad que tuvo mi temporada y sobre todo cuando subo el avión siempre es mi técnica y me encanta porque estás desconectado además de todo, estás en las nubes, que es el mejor momento para hacerlo para mí. Claro, además hay una regla de oro que hay en la meditación, de decir cuando te viene un pensamiento negativo, no juzgarlo, sino dejarlo pasar. Llega un momento que se pasa. Entonces tú lo tienes ahí, pero no le das importancia. Es como intentar ser un poco pasota. ¿no? Decir, totalmente. Ese pensamiento y al final se va porque no es constante y es un poco la base de que funciona la meditación, que tiene muchos beneficios. Sí. Hay otro tema que ha sido siempre muy importante para ti, creo que es el color. El color emociona, ¿no? Sí, no sé. Yo antes de pintar hacía tablas de windsurf y conocí a un pintor que me vio y me dijo, tú tienes visión, tienes, no sé, debías intentar pintar, ¿no? Entonces me dio un poco esas indicaciones y entonces empecé a disfrutar, me empezó a explicar lo que es el color, cómo el color, cómo puedes jugar con el color en una obra de arte, en un cuadro, en un esto. Y desde entonces, pues el color se ha quedado como una prioridad en mi vida. Entonces siempre hay colores que te llaman la atención, siempre hay colores que ya los agrupas. Cuando vemos una obra vuestra, siempre, mira, siempre ese concepto lo relacionas con vosotros. Y luego hay colores que más te gustan y todo. Entonces a mí hay un color que el verde, pues que era un color que realmente nunca me ha gustado, ¿no? Entonces, ¿es este? ¿No? Sí. Tengo varios el aquí. Verde en general. Entonces hemos conseguido darle ese matiz de verde para, por lo menos para mí, hacerlo agradable, ¿no?
Entonces, todos pensamos que es el verde, ¿no? Pero es que hay muchísimos verdes. Hay muchísimos naranjas, Sí, hay muchos sí, azules muchos. y combinados, Sí. pues puedes crear algo Sí, bonito, de hecho, ¿no? aquí tenemos otro. Eso ya, ahí ya es la última fase que empezamos a ser un poco más atrevidos, ¿no? Sí. Nuestro color. Además es curioso, ¿no? Porque empezamos Pilar y yo a hablar de que el color verde, que claro, está muy bien como concepto y la gente nos relaciona, pero luego teníamos que pensar en vender, ¿no? Tú estás en una tienda y tienes que diferenciarte de los cuadernos que son más coloristas, ¿no? Entonces, pues empezamos dentro del concepto rubio, de toda la gama de colores rubio, pues a ser cada vez más atrevidos, ¿no? Y la verdad que está funcionando. Siempre estamos consiguiendo que pues este erizo pues sobresalga, Sí, pues sí. esa gama de colores que tenemos que siempre pues Pilar, Inma, pues generan en el Sí. servicio editorial, pues tengo una coherencia, ¿no? Que eso yo creo Claro. que hemos sido los primeros en... Sí. Porque ¿dónde has visto tú en una editorial que haya arte? Totalmente, sí, sí. Sí, No sé si tú te recuerdas tu infancia o los libros de pequeño, si has Sí. cogido libros para inspirarte en Rubio de otras editoriales, Sí. te das cuenta que por lo menos hasta hace poco, digamos que la prioridad no era la estética o la coherencia en los colores, ¿no? Sí, sí, totalmente. No, además me acuerdo también de que nos contasteis que, bueno, colaboráis con diferentes artistas para crear las ilustraciones, entonces... Sí, sí, sí. Yo empezamos con Cul-de-sac en su día, que fue los primeros que nos cambiaron. Luego hemos trabajado con vosotros el tema de eso. Sí. Y lo bueno de las empresas que estáis como vosotros, que estáis siempre cambiando, Sí, claro, siempre evolucionando. evolucionando, claro. Porque yo he trabajado con empresas, no voy a decir el nombre, en los cuales ya se han agotado un poco los recursos, se han puesto un poco en la zona esta de confort Claro, y no han como arriesgado, ¿no? sí. Que a veces es peor arriesgar, es que todo esto, yo lo digo con mucha, pero que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. No, de hecho, lo estuvimos hablando antes, ¿no? Porque nosotros estamos en un cambio muy fuerte. Vamos a lanzar a un cambio que, pues, creo que la gente no se lo va a esperar. Sí que de verdad está la esencia nuestra ahí, ¿no? A nivel estético. Pero como tú dijiste, tiene un riesgo y nosotros sabemos que existe ese riesgo, pero también sabemos que si no hacemos ese cambio, estamos acabados dentro de poco. Pero puede ser un cambio evolutivo, ¿eh? O Sí, sea, no, que claro. tú coges una Coca-Cola de hace 50 años Sí. y ahora, y han pasado 50 o 60 Sí, años. no, claro, claro, sí, sí. Es diferente, ¿eh? Coca-Cola Sí, no, es diferente, claro. no tiene nada que ver porque Claro. vosotros que tenéis que generar un espacio nuevo Sí, y los demás también están pisando los talones, sí. porque yo lo sé, plagiadores hay muchos Claro, lo que en este pasa, mundo, imitadores, Claro. la IA también es un peligro Claro. porque os va a diseñar efectivamente, cosas muy efectivamente, parecidas y espacios muy parecidos. totalmente. Pero de hecho es uno de los motivos, porque claro, tú ves que con los años eres muy innovador, puntero a nivel mundial incluso con lo que estás haciendo y poco a poco pues ahí empiezan a haber análisis de tendencias, que todo esto no existía cuando nosotros, o existía a una escala menor, pero ahora está todo... Ahora es mucho más difícil. Claro, entonces, yo sé que claro. Luis lo va a tener mucho más difícil. Claro, Y yo entonces- sé que vosotros lo vais a tener más difícil. Claro. Por eso me he dedicado a estudiar, ¿sabes? Y Claro, me he dedicado a totalmente. ser presidente. Sí, 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 sí. Pero vosotros tenéis suficiente capacidad No, claro, no. para hacer una evolución Claro, coherente. Sobre Sí. todo pienso que la coherencia es... claro, sí. Pero reconozco que tal y como se ha integrado, cómo está integrado el mundo y sobre todo con la Sí. IA. Pero también es lo bonito para nosotros, lo bonito de, y tú que ya llevas más recorrido que nosotros, el poder evolucionar, ¿no? El poder cambiar, es decir, vamos a demostrarnos a nosotros mismos que podemos, ¿sabes? Y que sabiendo que igual mañana lanzas esa novedad y que fracasa, pero tú ya has trazado un camino, tú seguirás con ese camino, entonces aprenderás Sí. algo. Pero vosotros tenéis algo
tenéis un valor que es la marca. Sí, la marca, efectivamente. La marca os diferencia Sí. y ahí la IA lo va a tener más difícil. No, claro, totalmente. Entonces tenéis esa ventaja porque Sí, esa marca la lo habéis sabemos. creado durante unos años Sí. y durante muchísimos productos donde habéis creado una diferencia y algo diferente y algo exclusivo. Totalmente. Entonces, esa es la marca. Eso es lo que va a permitir, ¿no? O sea, Sí, sí. Quiero hablarte del matcha, ¿sabes? Porque yo me acuerdo que yo fui un día a tu oficina. No sé cuántos años fue eso, pero yo creo que ya más de 5 años. Y tú estabas tomando un matcha. bueno, pero eso es una anécdota muy fácil, porque en aquel momento es una anécdota que te puedo decir carcajadas. Lo hacíamos, era un matcha que estaba con el espresso. Sí. Y entonces resulta que Marta me prohibió utilizar ese matcha porque estropeaba la máquina. Ah, ¿qué dices? Sí. Y entonces me pasé al té verde otra vez. Ah, qué bueno, qué bueno. Pero me acuerdo de que tú en ese momento, bueno, en ese momento el matcha no era lo que es hoy, que es como dominado por influencers en todo el mundo. ¿Sabes? Tú estabas hablándome de los beneficios del matcha, lo que podía significar para nuestro cuerpo. Y bueno, yo ya sabía que tú dabas mucha importancia en la nutrición. Entonces, bueno, yo sé que tú estás mucho con la nutrición. Yo también, muchos años después, también empecé a ir a esa parte. No sé si es la edad o por qué lo hice, pero me siento mucho mejor desde que estoy como trabajando. Que siempre me he cuidado, ¿no? Pero he dado el paso a entender, pues esto, que no puedo tomar un café porque me siente mal, que hay una serie de alimentos que aunque me gustan, no los puedo tomar porque no son buenos para mí, que pueden ser buenos para ti, pero no lo son para mí. Entender que cada uno somos una persona, ¿no? Pero yo me he dado cuenta de que me ayuda en mi bienestar, pero tal vez una cosa mía. Yo no sé qué piensas tú de eso. Bueno, yo hablo de esto en general. Nosotros tenemos una genética, en general se puede explicar muy fácilmente como que tenemos unas papeletas, ¿no? Y tú cuando llegas a una cierta edad, yo estoy más eso, puedes decidir tener una vida, yo no sé si vivir más o vivir menos, porque muchas veces vivir más, si no tienes unas funciones, ¿para qué? ¿No? Efectivamente. Pero lo que al final todos envejecemos y vamos a envejecer, pero hay muchas formas de envejecer y todos nos vamos a morir. Ahora están todo lo de la longevidad, Sí. yo lo hablaba desde hace... Entonces sí que hay una serie de reglas básicas. Todavía no existe, yo que voy un poquito así investigando la pastilla, sí que hay suplementos que te ayudan, pero sí que hay 3 pilares básicos que son más baratos. Una buena alimentación, dormir bien y no tener estrés, tener una vida activa y hacer ejercicio. Eso, digamos, que te va a hacer vivir con mucha más calidad de vida y envejecer más saludablemente. De hecho, son papeletas. A lo mejor el que no ha fumado nunca y ha hecho tiene un cáncer de pulmón, claro, pero no es lo habitual. Lo habitual por estadística, donde se ha visto las zonas azules, donde se vive más, pues hay cierto tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, en Japón, en Marruecos, que yo he estado en Marrakech hace poco, la gente tiene menos incidencia de cáncer. Pues toma más té verde, todo el té. A mí me lo dijo un médico, pues si tú tomas 2-3 tés al día, pues al final vas a tener menos posibilidades de tener un cáncer, porque es antioxidante, tiene una serie de mecanismos y todo. Si eso le ayudas a que haces ejercicio, tienes una vida adecuada, tú evitas comida procesada, comes comida natural, tomas cierto tipo de especies y cierto tipo de suplementos, pues te vas a encontrar mejor. Eso no quiere decir que eso. No sé, yo tengo 66 años y yo estuve el año pasado estudiando medicina, mayores de 66, y todos en medicina se decía que ¿quién toma pastillas de colesterol? Levantabas toda la mano. ¿Quién toma pastillas para la tensión? Y yo no levantaba la mano, no tengo tensión alta, no tengo colesterol, no tomo para la próstata. Seguramente el estilo de vida hace que yo esté mejor conservado. Que no voy a envejecer, claro. Yo no voy con la bicicleta tan fuerte como antes.
pero ahora que estudio noto que tengo más capacidad, mejor cognición que tenía hace un año. Entonces, pues podemos cambiar cosas, pero para eso hace falta esfuerzo. Claro, sí, dedicación. Y buenos hábitos. Sí, sí, también, también. Entonces, el tema matcha es una de las cosas. Sí, ¿y tú crees que para un empresario de éxito le puede ayudar en su día a día, en tener menos estrés? A mí me ayudó, o sea, yo cambié el Lexatin o el Valium por la bicicleta de montaña, ¿no? Entonces, en una temporada que yo tuve una gran depresión, tuve agorafobia, no podía salir de la casa, tuve un montón. Me dijeron que yo no me podía curar. Entonces, todo el tema de casa, todo el tema de estrés, pues llevó a que mi mente se desbordó y tuve un gran problema, pues tuve agorafobia que no podía salir a la calle, o sea, y el gente que lo ha pasado con eso sabe lo mal que se lo pasa. Sí. Y me dijeron, no sé, yo ahora puedo ir a donde quiera, subir en avión, era esto, ¿no? Claro. Y hacer deporte y todo, ¿no? Entonces, pues tuve que salir y poquito a poquito empecé a hacer deporte, a buscarme una afición, hasta incluso llegué a competir en mountain bike, a hacer podium. Y bueno, pues el rato que estoy sufriendo, que estoy bajando una senda, pues ese momento genero endorfinas, que es la palabra que antes no. Que no encontrábamos. Mejoró también la hormona como la serotonina, bajo el cortisol y seguramente, pues, no quiere decir que no pueda tener una enfermedad, pero tendré Claro. menos papeletas. Menos posibilidades, claro. Sí, sí, totalmente. Y te ayuda también en tu día a día en la empresa, Mucho, entiendo, ¿no? mucho. El hacer deporte se ha demostrado que, y sobre todo HIIT y todo, que ayuda a oxigenarse, ayuda a mejorar las conexiones. Entonces el deporte te ayuda a pensar mejor, con más claridad. ¿Es como una meditación activa para ti? Es como una meditación, sí, podría llamarle de esa manera. Estás- Activa, pero muy activa. Claro, sí, sí, porque además sé que Estás pensando en las piernas y ver si puedes, sí. No, además que sé, para que la gente se lo imagine, que vas a toda cañón, porque he visto vídeos tuyos y no es que vaya... Sí, en una vas a dar- subida pues estás ahogándote y en una bajada Sí. pues estás un poco esquivando las piedras, esquivando los escalones y que estás trabajando pues conexiones en el cerebro, teniendo reflejos. Pues esos reflejos ahora, yo recuerdo que hice pruebas ahí de gente de mi edad de poder levantarse del sillón, de poder andar 4 pasos, la velocidad, y yo, vamos, tenía cifras muy altas. Sin embargo, los demás, a la hora de levantarse del sillón, se hacían mucho más despacio, a la hora de andar, la gente cuando envejece va más despacio, y yo voy adelantando gente. Qué bueno, Entonces, sí, qué bueno, qué bueno. y que ayuda. ¿Crees que porque en el deporte que haces también estás en la naturaleza? Sí, también, pero también me he roto el fémur, ¿eh? También tiene Ya. sus riesgos. Ya, ya. Pero ¿crees que el estar en la naturaleza también te ayuda? La conectar con la naturaleza hay un efecto antidepresivo muy, muy grande. Incluso a veces de andar descalzo y de todo por unas Sí. conexiones que hay con el césped, que eso también tengo, y por tumbarte en el césped porque hay conexiones con la Sí. naturaleza. Eso pues hay que buscar los estudios porque yo soy para esas cosas, claro, como estoy estudiando siempre intento buscar estudios que realmente lo esto. Pero vamos, hay una cosa que es muy clara, o sea, cuando hace un estudio científico está la parte somática y dicen el efecto placebo, ¿no? Pero es que el efecto placebo funciona, o sea, que Sí, hasta incluso claro. las personas que le toman leucosa a veces se curan, Sí. porque el efecto placebo quiere decir que tu cuerpo se cree que estás tomando medicina y tu propio cuerpo está curándose. Entonces, vivir en positivo, vivir en todo e intentar quitarte, que es muy difícil, ¿eh? O sea, yo lo digo como honesto porque... No, pero yo estoy de acuerdo contigo. Además, yo que tengo algún problema cervical desde muy joven y yo noto que cuando estoy mejor conmigo mismo, lo tengo muchísimo menos que cuando estoy Claro, en un porque momento de estrés. tienes que leer un libro, se llama Neuropático. Sí. La mayoría de dolores, la mayoría, Sí. vienen porque se los inventa el Sí, cerebro. la mente, lo Y sé. generalmente son alimentados por el miedo. Entonces tú a medida que tienes más miedo y te notarás que, como tú has dicho, cuando tienes menos estrés. Entonces son dolores que se alimentan, que lo alimenta el cerebro. Entonces esos tipos de dolores se pueden curar. O por lo menos disminuir, ya no curar. No, disminuir y curar. Claro, yo
que leo muchos libros espirituales, algunos también sobre yoga y pues algún gurú, claro, ellos están, lo que te transmiten es que realmente todo en la mente y que tú que lo que ellos llaman la magia, el medicamento a veces es necesario, ¿no? Pero que la raíz de todo es mental. Y yo estudié el año pasado medicina y el cuerpo es el que se cura. Y muchas Sí. veces, muchos medicamentos, cuando vamos al médico, yo no, porque no voy nunca al médico, casi nunca, Igual que yo. pero mucha gente va al médico y dice, sí, salen y no les han recetado una pastilla para el colesterol, se van cabreados. Y muchas veces sin necesidad, no estoy hablando de patologías que realmente Sí, no. son de riesgo, por ejemplo, Sí. el colesterol, arteriosclerosis, todo ese tipo, pues hay que prevenir, ¿no? Pero si tú previenes con una buena alimentación y todo, es muy raro que tengas arteriosclerosis, que tengas, salvo que tengas un problema genético. Por eso hablamos de papeletas, ¿no? Sí, De eso. sí. Pero al fin y al cabo, tu probabilidad de tener dolor o de tener enfermedades va a bajar. Totalmente. ¿Cuál es tu secreto entre encontrar el balance en tu vida profesional, bueno, entre tu vida profesional y el bienestar? A mí fue el palo que me dio la vida. O sea, yo en los años 30 y tantos tuve mi peor década, los 30, y fue la depresión que me marcó. Y luego la enfermedad de mi padre, que se quedó prostrado porque él, aparte, bueno, fumó, pero esa, yo digo, aquí tengo que hacer algo para no quedarme igual, ¿no? Entonces, tengo que saber el secreto, ¿no? Y el secreto es tener una agenda, y cuando te pone en la agenda, te pone como esto de un gimnasio o ir en bicicleta, eso es tan importante como tu reunión más importante como el mejor cliente. Sí, sí. ¿Crees que los traumas que has tenido te han ayudado a progresar, ¿no? A Sí, encontrar ese entonces bienestar? nosotros priorizamos como empresario, y a veces como empresario priorizamos y estamos demasiado tiempo pensando. Y a veces tienes que desconectar y hacer otra actividad. Sí, yo estoy en ello. Y decir, a las 7 para, a las 7 paró. Y dices, no, es que me quedo por media hora y al final está hasta las 9. Seguro que te ha pasado. Me pasa. Entonces tú a las 7 te tienes que poner un despertador, e irte al gimnasio, por irte metafóricamente al Sí, gimnasio, claro. o irte a yoga, o irte a pilates, Sí. o irte a meditación, o irte a jugar al golf, o irte a lo que sea. O irte a pasear por la huerta, que es muy bonito, Sí, o irte a lo que quieras. Algo, sobre todo es importante que era algo que te motive, porque si no te motiva, al final lo vas a dejar. sí. No, y Siempre es mucho más importante coger una cosa que te guste y que te motive, porque sí, lo que porque motiva si no, es lo no que mueve. funciona. A mí efectivamente a las 7 cuando llega la hora digo, voy a parar, pero a veces me quedo ahí. Te quedas ahí porque no tienes a lo mejor una actividad que te motive. Y al final tienes que buscar actividades que te motiven. Si no te motiva pasear por la huerta, pues busca un juego, no sé. Claro. No sé, hay miles de cosas, pero te tienen que motivar. No sé por qué es, porque a mí me encanta leer, entonces normalmente lo que hago, entonces si subo a esta hora me pongo a leer un ratito porque yo suelo hacer deportes por la mañana y realmente leer a mí, aparte que me encanta, me ayuda mucho en mi día a día, ¿sabes? Porque leo mucha lectura pues sobre la mente, no soy tan de novelas porque me aburren un poquito, pero me ayuda, pero aún así a veces me quedo ahí y no tengo una prisa de terminar algo concreto, sino es la necesidad de estar ahí en el trabajo, como sentirme obligado a estar ahí. Sí, a lo mejor es porque tienes una obligación, porque te la has creado y como que tienes un remordimiento de conciencia Sí, si creo lo que es dejas. algo así, sí. Y entonces a mí me ocurría, yo ya voy cumpliendo años y decidí los martes y los jueves tomármelos para mí. Eso ya cuando ya estaba acercando a mi edad de jubilación y me lo había ganado y ya tenía a mi hijo. Pues los primeros martes y jueves yo estaba con remordimiento de conciencia. Claro, sí. Yo creo que esto puede ser lo que me está pasando, totalmente. Además a Ana le pasa también. Sí. ¿Tienes remordimiento de Sí, conciencia?
Puede ser eso también lo que me estoy preguntando muchas veces y también es algo que te quiero preguntar, porque la desconexión digital, ¿no? Que a mí, por ejemplo, cada vez me cuesta más desconectar de Eso es lo un que es... problema, además que lo hemos estudiado en clase. Y aparte, ¿te creerás que además disminuye la materia gris del cerebro? ¿Te crees que las últimas generaciones de niños tienen menos inteligencia? Ah, sí, Sí. porque están siempre con ¿Tienen la menos pantalla coeficiente de inteligencia por culpa del apoyo de las de pantallas? las pantallas. Claro, el cerebro se forma a base de estímulos, de lo que tú vas aprendiendo. La pantalla hasta los 2 años tenía que estar prohibida para un niño. Claro. O sea, el niño tiene que... O sea, realmente el cerebro solo está formado para la parte autónoma, para la parte que tú necesitas. Todo lo demás de aprender va a estar con todos los estímulos. Y él tiene que empezar a comprender el mundo. Y Claro. empezar a tener estímulos. Entonces, es muy importante el apego, tener un buen apego para tener seguridad y no tener inseguridades en el futuro, que es lo que nos ha pasado a muchos. Y luego el tener estímulos, el ver cosas, sentir Claro. curiosidad, ver cosas. Y así él va entendiendo el mundo. Si tú le pones una pantalla, él no va a entender el mundo. Claro. ¿Crees que escribir nos ayuda a ¿El qué? estimular? Escribir sí nos ayuda a Escribir estimular. una pasada. Escribir... Sí, ¿no? Yo ayer mismo en clase, empezaron las clases de antropología y me la da un sacerdote. Y la mayoría de chavales escriben con pen en la tableta. Pues se lo hizo quitar a todos. Ah, sí. O sea, tuve que empezar a repartir folios porque no tenían folios. O sea, todos trabajan con la tableta y todos se lo pasan a Word y todo. Claro. Y dice, escribir es necesario para la formación del cerebro. Hay que escribir con la mano. Yo, de hecho, y los trabajos hay que entregarlos a mano. Claro. Yo, de hecho, lo que estoy haciendo desde hace poco es, he vuelto a cuando reflexiono al papel y escribir en el papel, porque estoy notando de que me ayuda mucho. De hecho, todo esto empezó porque empecé a escribir un diario por la mañana, que la verdad que es un alivio, ¿sabes? Y me ayuda también a enfocar el día. Y me di cuenta como el pensamiento como podía ser, reflexionar más, me sentía más creativo. Si supierais, cuando escribimos, la cantidad de zonas del cerebro que estamos moviendo, que activando, ¿Sí? y todo lo que actives en el cerebro es bueno. Claro, claro. Siempre, si luego duermes las Sí. 8 horas, Sí. porque es cuando el cerebro, digamos, que trabaja y un poco va archivando y Sí. va dejando las cosas, va un poco organizando lo que se tiene que quedar y lo que no. Claro. ¿Tú ahora mismo empezaste a estudiar psicología? Sí. ¿Por qué tomaste esa decisión? Bueno, yo de pequeño quise ser médico y entonces Sí. mi padre me dijo que iba a tener tiempo de ser médico y esto de estudié económicas, que no me gustó nada. Y yo me despertaba a veces con la pesadilla de que no había terminado la carrera. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y me dije un psicólogo que eso era normal, pero vamos, para mí no era normal, porque luego me daba cuenta cuando me despertaba que sí que la tenía aprobada y digamos que según Freud es como una satisfacción que te daba porque dices, no, no. Y entonces quería estudiar medicina. He intentado hacer la solicitud para entrar. Sí. Entré el año pasado en mayores de 50, pero eran 3 años, pero no era era como, no había que presentarse, ¿no? Entonces no me motivaba lo suficiente. Entonces no entré en medicina y entré en psicología. Entonces, a través de psicología, que también me gusta, pues veremos si puedo hacer el traslado en un par de años a... Y es impresionante, me gusta, me encanta cómo funciona el cuerpo humano. O sea, yo leo mucho de neurología, Sí. fundamentos de neurociencia, me encanta. Antropología también me encanta cómo se ha formado el cerebro, cierto tipo de cosas, y nos condicionan porque como venimos de las cavernas y venimos de... me encanta este estudio de la percepción, como por ejemplo una cosa tan curiosa que nosotros realmente vemos en 2 dimensiones, porque vemos lo que está reflejado en la retina y aparte lo vemos con venas y todo, o sea, nosotros lo vemos mal. ¿Sí? Sin embargo, tú ahora estás viendo en 3 dimensiones y en alta definición. Sí. Cómo el cerebro es capaz de construir un mundo Sí. y ver así en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, la curiosidad es algo del ser humano
y cuando cumples ya cierta edad, pues te puede ayudar a sentirte más activo, más Más joven. activo. ¿Te está ayudando también a entender muchas cosas del pasado, estudiar psicología? Mucho, Sí, porque claro, estudias toda la base de psicología, toda la base del apego, toda la claro. base, todo el tema de cosas que te pasan cuando en los primeros años que no nos acordamos, porque realmente el cerebro no se acuerda de los 3 o 4 primeros años, no se acuerda nada, pero sin embargo, determinados temores que tenemos es porque hemos tenido una infancia donde hemos tenido un apego inseguro o un apego, ¿no? Entonces también nos ayuda un poco a educar a los niños para darles esa seguridad y cómo nos puede influenciar, ¿no? Tener un trauma a los 2 años o haber estado educado de una manera que no es la buena, pues que luego nos condiciona toda la vida con Claro. miedos y con cosas. Pero vamos, el cerebro es un desarrollo, o sea, realmente cada etapa es muy importante. Entonces, desde desde la concepción ya estás empezando a desarrollarse el cerebro, Sí. ¿no? A tener ya inputs que te van modificando y bueno, y luego en la edad ya adultez y todo, pues vas cambiando, ¿no? Pero es verdad que a lo largo de tu vida tú ves cómo lo que llamamos la epigenética, ¿no? Que puedes cambiar tus genes en función de tus actos y de tus cosas que haces. Entonces, se pensaba que la genética ya te condicionaba, ahora la genética dicen que es un 30% más o menos, 30%. y que ahora todo lo vas a construir tú. Entonces, la importancia de que tú puedes hacer muchas cosas por tu propio Claro, cuerpo. es muy contradictorio porque, claro, a veces cuando uno lee mucho y aprende mucho, también se confunde más, ¿no? Por lo menos en mi caso, porque empieza, por una parte, hay un grupo de científicos que habla de que muchos son los patrones del pasado, la genética, incluso de antepasados muy lejos de nosotros que ni hemos conocido. Pero otros dicen que realmente nos estamos recreando el mundo y que realmente lo del pasado no existe, ¿no? Ni una cosa ni otra. Lo primero que te enseñan, yo estudio estadística y estudias el método científico. Y lo primero que cuando llegas a una teoría, un estudio, dice, es lo que más se acerca a la realidad, con los medios que Claro, tú tienes en ese con los momento. medios, sí. Entonces, el científico, el que lo diga, si está más al día de todos los estudios científicos, te va a decir lo que está más aproximado. Pero no existe una evidencia como la ley de Newton, ¿no? En medicina y en esto sí que se validan muchas cosas, pero si te das cuenta, han cambiado muchas cosas. Hace poco el aceite de oliva era un veneno, ahora es bueno. Sí, sí, Entonces, el cuerpo humano es tan complejo claro. y el cerebro tiene tantas millones de conexiones que al final, por los estudios, estudias lo que más se aproxima a la realidad. Pero no es la realidad. Claro, claro. Sí, 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 es complicado. También eso de estudiar psicología te está ayudando a, como en Rubio, a crear nuevos ejercicios o nuevos planteamientos. No, en Rubio no, porque yo ya me quedo con la parte editorial, con la parte de Claro, ya. presidente. Entonces, me ayuda a tomar decisiones más correctas o valorar mejor las decisiones, a comprender mejor un poco la gente que tengo al lado, trabajadores, a empatizar un claro. poco más con la gente, Claro. a entender un poco más la conducta de la gente, a entenderla. Sí. Porque muchas veces cogemos y ya nos cae mal una persona por un acto, ¿no? Sí, Y ya esa persona ya hemos juzgado. totalmente. Con lo cual, es mucho mejor empatizar y comprender que juzgar. Sí, en eso también estoy yo, ¿sabes? Y me siento muy bien haciéndolo. No siempre funciona porque vuelve ese diablito a veces, pero cuando... Porque nuestro cerebro piensa en la evolución, piensa en la supervivencia, Sí, sí. y entonces tiene cosas que están grabadas que no tienen sentido en la Sí, vida actual. sí, 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 sí. También es a veces hablar con las personas, porque yo me daba cuenta que cuando hablas las personas con sinceridad, cada uno cuenta su punto de vista, el por qué, y entonces es cuando
empiezas a dar cuenta de que estás completamente equivocado y que tú te has creado una película en la cabeza que no existe. Tú piensas que tú no estás viendo la realidad. Tú estás viendo lo que tu cerebro interpreta, lo que es tu realidad. Sí, Y esa realidad tuya, es de los primeros que te enseñan en psicología, es diferente a la realidad que la ve otra persona. exacto. Tú no puedes ver la realidad. Exacto. Ahora, por ejemplo, estábamos viendo el otro día en una clase que una de las cosas de los temas es que los testigos, por ejemplo, cuando ven un acto de testigos, pues han hecho estudios que lo que recuerdan es lo último, o sea, no es la realidad, sino que tú has visto una cosa y tú cuando la vuelves a recordar, la recuerdas mucho más sesgada. Cuando la vuelves a ver es mucho más sesgada. Entonces hay un testigo en un juicio, muchas veces ese testigo lo anulan porque no sirve como prueba. Qué bueno. Porque tú interpretas, o sea, Claro. tu interpretación de la realidad Claro. no es la misma. Claro. No, y luego hay otra cosa que tú hablaste de la empatía, ¿no? Porque yo también lo que aprendí con mi equipo, que todos tenemos días buenos y todos teníamos días malos, aunque a mí no me gusta pronunciar malo, pero que tenemos que saber que vamos todos con altibajos y que alguna vez uno puede estar por una circunstancia externa del estudio no dando el rendimiento que daba antes durante una temporada, pero que no lo hace con la idea de molestar a la empresa, no fastidiar a la empresa, sino que tiene un problema que tenemos que entender que hay fases. ¿Tú has venido a Nazaret Castellanos? No. Neurociencia, pues apúntatelo. Ella en los últimos habla de esto. Sí. Pero habla técnicamente, pero se entiende. Sí. Y uno de los estudios que se hicieron, los últimos estudios, se vieron que las sentencias de jueces, si habían comido o no habían comido, tú se lo dices a un juez y te dirá que es mentira, pero vamos, hay estudios que dicen que un porcentaje de las sentencias, cuando tenían hambre, son peores que cuando no tienen hambre. ¿Qué dices? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú en el momento en el que estás, Claro. tu cerebro, nos lo dijeron ayer, el cerebro, el de neurociencia, el de cada momento es diferente, va cambiando totalmente. Qué bueno. Entonces, una persona con hambre, algo que ha aprendido que la sentencia tiene, en ciertos tipos de personas podía estar manipulado. No se lo digas a un juez porque se lo dije, mi contable está casado con una juez y se lo dijo y dice que eso no. Ah, sí. Pero sin embargo, él dice que sí. Él dice que cuando tiene hambre, tiene más mala leche. Sí. A ver, eso nos pasa a los hombres, sobre todo, creo yo. En general, porque yo soy de esos y además soy de... Bueno, he aprendido con Ana de cuando quiero algo en mi plato, compartirlo, pero es como instinto animal, ¿no? De, este es mi plato y me lo voy a comer yo entero, ¿sabes? Pero sí, yo tengo eso, que cuando tengo hambre a veces lo he mejorado, pero que siento que me estoy poniendo de mal humor porque necesito comer. Pero es genial. Sí. Para eso están los estudios. Pero el estudio no quiere decir que el 100% de los jueces toman a Sí, claro. Que en un determinado porcentaje que habría que ver de jueces, no todo el mundo. pues le influye. Sí, sí. Hablando del cerebro, una cosa que te quería preguntar es, una de las muchas cosas bonitas que hacéis para la sociedad, para los humanos, es ayudar a la gente mayor que tiene una discapacidad, ¿no? Que tiene un problema. Me gustaría que, como que para casi terminar, que nos cuentes una historia muy bonita de una persona mayor que habéis podido ayudar con vuestros ejercicios. Pues nosotros teníamos un centro de día y venían personas con Alzheimer, ¿no? Entonces, esa mujer, pues, al final tenía episodios depresivos, hasta incluso había incendiado su casa. Y cuando venía a clase, a medida que vino a clase, y fíjate lo plástico que es el cerebro, que una enfermedad que no tiene cura, hasta incluso puedes arañar y puedes conseguir otras vías pues la señora empezó a ir a clase cuidada, pintada y arreglada, ¿no? Entonces, no le íbamos a curar el Alzheimer, pero sí que parte de su existencia pues le cambiamos para que sea un poquito más feliz. Entonces, el cerebro es muy plástico. Encontró una motivación en su vida, ¿no?
Sí, la motivación, seguramente el haber trabajado trabajos cognitivos había mejorado parcialmente, Claro. esto se encontraba mejor, el haber hecho vida social, pues estar con otros y haber notado el cariño de otras personas, pues eso, se había encontrado más querida y había sido más feliz un tiempo. Qué bonito, me encanta, me encanta. Pues quiero terminar yo siempre termino con un fragmento de un libro que me he leído y que me recuerda a la persona que tengo hoy conmigo, que eres tú. Y es un fragmento de un libro que se llama Fluir, igual lo has leído, La psicología de la felicidad. Y el autor no te lo puedo pronunciar porque tiene un nombre muy complicado, creo que es ruso, por eso simplemente lo queda en el título. Pero bueno, te lo voy a leer. Sobre todo es porque el legado que has con tu padre, cómo funcionas en la empresa, tu evolución, ¿no? Entonces, el siguiente. A largo plazo, las personas más felices no son las que tienen más fortuna o menos problemas, sino las que han aprendido a transformar las condiciones de su vida en experiencias de flujo. El éxito no se persigue. Debe ser una consecuencia de la entrega personal a una meta mayor que uno mismo. Cuando el trabajo se convierte en una forma de expresión de nuestras habilidades, deja de ser una carga para convertirse en la fuente principal de nuestra identidad. Toda la razón del mundo. Creo que... Como anécdota, me ha ocurrido a mí en el último examen de estadística que saqué un 9,25 y quería sacar matrícula. Y la profesora me dio la enhorabuena y al final mi terapeuta me dijo, tienes tal... no tienes que... ¿Por qué no piensas en los meses que has estado aprendiendo, en el camino Sí, y con tu edad poder haber aprobado? claro. Y no ser tan exigente y ya estar yendo por la matrícula Sí. a por la meta? Pues eso no me dio felicidad, me dio estrés. Sí. Sin embargo, el pensar en todo el camino que estoy aprendiendo me da Te felicidad. da felicidad. Eso es la vida, es como nos dicen que tenemos que actuar. Sí. Pues muchísimas gracias. Me ha encantado. Un abrazo muy grande. Me ha encantado muchísimo. Gracias.